leía un artículo que dice que si no entendemos todos los acontecimientos de estos días, vamos a llegar al domingo de resurrección, llamémosle de esa manera, y vamos a ver la cruz vacía, la tumba vacía, pero no vamos a tener comprensión, entendimiento. Por eso es tan importante lo que voy a predicar en esta mañana, pero también lo que voy a ir añadiendo en los próximos días a través del grupo, para que podamos comprender. Y necesitamos indefectiblemente para esto Biblia. ¿Por qué? Si nosotros vemos en el calendario, ¿sí? Toman su celular y buscan fiestas religiosas o el calendario de feriados de esta semana o de este mes, vamos a ver que está la fiesta de Pascua de los católicos, pero también está el Pesaj, que también es feriado en nuestro país para aquellos que practican el judaísmo. Pero ¿qué tiene que decir la Biblia o qué dice la Biblia acerca de esto? Por eso es importante y es destacable que presten mucha atención, que traten de seguirme en todo lo que voy a ir describiendo, para que podamos poner en orden los acontecimientos y para que podamos saber qué significa esto, por qué lo vivimos sobre todo, o por qué lo vivió Jesús de esa manera. Por cultura religiosa de Occidente, sobre la base de la doctrina del catolicismo, ¿qué día se celebra hoy? ¿O qué día recuerdan hoy los católicos? El Domingo de Ramos. Que, entre comillas, tiene su fundamento en la entrada triunfal de Jesús. ¿Sí? O Domingo de Palmas, dicen. Hace muchos años, en esta fecha en particular, se solía cantar dentro de las iglesias evangélicas un himno, un coro que se llama Mantos y Palmas desplegando va, haciendo referencia al momento que, por esas cosas que tiene el Señor, coincide en que habría sido un día como hoy. ¿Por qué digo coincide? Porque en realidad, de acuerdo al calendario bíblico, no podemos fijar una fecha. No podemos decir todos los 10 de abril el Señor habría hecho esto. Porque esa fecha se va modificando, va alternando, va cambiando. Por eso ustedes ven que la Semana Santa un año cae en marzo, otro año en abril, a veces cae en primera semana de abril, a veces en la segunda, a veces en la tercera, a veces más adelante. Una tal que ves por ahí. Porque no pueden hacer coincidir. Pero vamos a ver dónde tiene esto su origen. El punto de partida y el punto de llegada para nosotros siempre es y tiene que ser Jesús. La mirada, el objetivo central de toda la palabra y de toda la escritura, de todo lo que vivió el pueblo de Israel y los que vivieron antes de él, hasta nuestros días o hasta que Juan terminó de escribir el libro de Apocalipsis, es
ha sido y siempre seguirá siendo Cristo. Él es el punto de partida y el punto de arribo, el punto final. No podemos desprender nada, absolutamente nada, fuera de Él. Siempre el centro de todo, el origen y el final de todo es Jesucristo. Jesucristo y lo que Él dejó, nos mostró a través de su palabra. Entonces vamos a encontrar que la Iglesia Católica, más todas las sectas que se han desprendido del catolicismo, más la Iglesia anglicana, más iglesias conservadoras evangélicas, más la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Bueno, la Iglesia Ortodoxa está en el mismo error, pero no guarda las mismas fechas que la Iglesia Católica. Para las fiestas o para estas fiestas que llamamos de Semana Santa. Porque se han salido de la Escritura. Y la Iglesia Evangélica por tradición también. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. En la actualidad, el mundo occidental, nosotros, los que vivimos de este lado del meridiano de Greenwich, más algunas otras naciones que viven del otro lado pero que pertenecen a la Unión Europea, nos regimos por el calendario gregoriano. Un tal Gregorio, un monje católico, fue el que con algunos errores dictó o estableció a pedido del emperador romano un nuevo calendario. Pero los chinos tienen su calendario, los judíos tienen su calendario, los japoneses tienen su calendario, que son diferentes. Por eso vamos a ver que ellos festejan un año nuevo diferente, en diferentes épocas, con diferentes cantidades de días o de meses y etcétera. Pero bíblicamente hay un origen. El calendario gregoriano es fundamentalmente, el calendario gregoriano tiene 12 meses, tiene semana de 7 días, cada uno de los meses corresponde a un dios y cada uno de los días, de los nombres de los días de la semana corresponde a un dios también. Por ejemplo, jueves a Júpiter, ¿sí? Es una forma de adorar al dios Júpiter los jueves. Sábado, Saturno, y así por el estilo. El pueblo hebreo tiene un calendario diferente que fue escrito en el año 359. Fue realizado, desarrollado en el año 359 de nuestra era, después de Cristo, después del imperio, cuando ya el imperio romano estaba cayendo y cuando los judíos no estaban en su tierra. En el año 136, después de Cristo, los judíos son, Jerusalén es totalmente destruida. Ya había empezado en el año 70 con Nerón, y en el año 136 finalmente hay una rebelión y los judíos son expulsados. Casi 200 años después van a redactar un nuevo calendario. El calendario católico gregoriano es básicamente adoración al sol.
al dios Ra del Imperio Romano. Y todas las festividades que ellos guardan son en base a la adoración al dios Ra. El pueblo judío, como estaban en otras naciones, estaban muchos hacia el oriente, pero también muchos hacia el occidente, fuera de su nación, no podían seguir el calendario bíblico. Entonces diseñaron un calendario que tiene alrededor de 200 años o casi 200 años de error. Habrán escuchado por ahí que dicen que están en el año 5700 o ya están en el 5780, una cosa así. Más algunos años más que tienen de error. Ese calendario también tiene error de fechas. Y tiene nombres a los meses que no corresponden a los bíblicos. Podríamos mencionar los 12 nombres que tienen los meses, pero esos nombres están en arameo, provienen no de la escritura, sino del exilio o cuando Israel vuelve del exilio de Babilonia. Ese calendario, casi 800 años después del exilio de Babilonia, fue redactado o fue elaborado para que los judíos que no estaban en su tierra y que no podían determinar cuándo era el inicio de año, festejaran las fiestas que Dios les había mandado en la Torá que festejaran, que guardaran, que llevaran a cabo. Dice la Escritura, cuando el Señor les dijo cuándo debía comenzar el año. Cuándo iba a ser el primer día del año para el pueblo de Israel. Y a partir de ahí, cómo debía ser ese año, cómo se debían contar los días. ¿Cuál es el primer día del año bíblico? El calendario católico, volvamos otra vez sobre esto, es calendario solar, se rige por el ciclo solar. El calendario judío es lunar solar o solar lunar. Tiene una complementación del ciclo lunar y del ciclo solar. Por eso tiene errores. El calendario bíblico, escritural, el que el Señor habló y el que el Señor dijo, es agrícola lunar. Es de acuerdo al ciclo de la luna y al estado, a la condición de la cebada, de la madurez de la cebada en la tierra de Israel. Así que la única forma de seguirlo literalmente es teniendo a alguien que constate el estado de la cebada en Israel. ¿Por qué? Los cultivos, el mismo cultivo, se da en diferentes épocas del año, en diferentes lugares de la tierra. De hecho, lo que nosotros sembramos hoy acá, en esta época del año de otoño, en el hemisferio sur, no lo pueden sembrar en el hemisferio norte, por las temperaturas, y porque la temperatura establece un ciclo sobre la vida de la tierra. De hecho, en nuestra parte del hemisferio sur, en este tiempo la savia de los árboles o de las plantas está descendiendo, por eso se secan las hojas. Mientras que en el hemisferio norte la savia está subiendo. Por eso empiezan a reverdecer los árboles o las plantas en general. Así que Dios
en el pueblo de Israel determinó cuál iba a ser el primer día y no se puede determinar específicamente porque el ciclo de vida de las plantas cambia. O no es que cambia, sino que el calendario hay que hacérsele una corrección. Como todos sabemos, tenemos lo que nosotros conocemos como año bisiesto, también se da en el calendario agrícola lunar de la Escritura. Para compensar, ya vamos a tratar de solamente mencionar cómo compensar esos 4 días que hay de diferencia, 4 días y medio que hay de diferencia cada año. ¿Por qué? Porque el calendario de la Biblia, de la Escritura, tiene 12 meses de 30 días, o sea, tiene 360 días. El ciclo solar, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, ¿cuánto tiempo tiene? 365 días, 4 horas y no sé cuántos minutos, no recuerdo cuántos minutos. Ese desfasaje, la naturaleza o para la naturaleza hay que compensarlo. Y Dios lo tiene establecido, Dios lo ve, Dios se lo muestra a su pueblo en las Escrituras. Dios se lo hace ver. Así que vamos a tener en la realidad, en la vida real y concreta, que cada año va a variar. No podemos decir que el año que viene, el mismo día va a ser el día en que comience el año. Puede comenzar un antes o un después. De hecho, cada 4 años, en el calendario bíblico, hay un año que va a tener 13 meses en lugar de 12, para compensar ese desfasaje. Pero eso va a estar determinado no por los hombres, no por lo que alguien pueda escribir, sino por el grado de maduración de la cebada en la tierra de Israel. Eso va a marcar la fecha cuando se debe o no se debe agregar ese 13º mes a un año. Yo les pido que me disculpen si no me sé explicar bien. Tal vez para muchos de ustedes esto sea algo nuevo. Jesús dijo en su palabra, o Jesús les dijo a sus discípulos y a todos los que estaban con él, quedó registrado en su palabra en el libro de Mateo, en un pasaje de Mateo, que no encuentro la cita, ahora no la tengo bien marcada, el Señor le dice, ¿erráis? Le hace esta pregunta, ¿no erráis por ignorar las Escrituras? Hablando sobre otro tema. Y lo cierto es que la iglesia, por no conocer las Escrituras, ha errado. Los religiosos de ese tiempo, por no conocer las Escrituras, han errado. Y la iglesia, aún la iglesia evangélica, por no mirar atentamente en las Escrituras, ha errado. En Mateo 5:17, Jesús dice que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. ¿Qué quiere decir Jesús? Que Él
esta expresión de Jesús tiene dos sentidos, dos direcciones, una específica y una amplia. La específica es que el Señor iba a cumplir cada uno de los tiempos, de los momentos, cada una de las fiestas que habían sido establecidas para el pueblo de Israel. Él las iba a cumplir. Iba a cumplir la ley en el sentido de que él todavía, siendo parte del pueblo de Israel, hombre, debía seguir los lineamientos que Dios el Padre le había dado a su pueblo de Israel. O sea, cumplir, seguir, guardar cada día o cada año de su vida las fiestas. Pero él iba a cumplir la ley porque él mismo, ese es en el sentido amplio, en el sentido específico, él mismo era el cumplimiento de todas esas fiestas. No era, es el cumplimiento de todas esas fiestas. Hay 7 fiestas principales que le fueron dadas al pueblo de Israel. 4 de otoño, 3 de primavera. Las 4 de otoño Jesucristo ya las cumplió y falta que cumplan las 3 de primavera, que son las que va a cumplir cuando venga en su segunda venida. Entonces Jesús dijo que no debíamos errar por desconocer las Escrituras y que Él había venido a cumplir la ley, no a abrogarla, no a abolirla, no a dejarla sin efecto, sino que Él la iba a cumplir. Y Él vive en toda su vida cada una de las fiestas como Dios había mandado, pero Él es el cumplimiento de las fiestas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que las fiestas del pueblo de Israel, las solemnidades religiosas específicas, eran para el pueblo de Israel una sombra de lo que es Cristo o de lo que sería el Mesías que vendría por el pueblo. Una sombra que aún hoy en día en el pueblo de Israel es adorada, y una sombra que una importante parte de la iglesia hoy en día está adorando. Porque hoy en día o desde los años 70, hay un movimiento importante de judaizantes o de judíos mesiánicos o de raíces hebreas, algunos de los nombres que se manejan, que están diciendo que la iglesia tiene que volver a la práctica de lo que son las sombras, a la práctica de lo que dice la Torá, de los mandamientos que dice la Torá. Iba a hacer un ejemplo, no lo voy a hacer, lo voy a mencionar brevemente. Imagínense que ustedes se van por 30 días y cuando vuelven a su casa, vuelven al mediodía, regresan al mediodía, ya todos saben que ustedes vuelven a su casa. O sea, vamos a suponer, el hombre de la casa salió a trabajar, se fue, trabajó por 30 días y vuelve a su casa, todos lo están esperando con los brazos y con el corazón abierto, ¿o no? Sí, es así, nos van a esperar de esa manera. A la hora del mediodía, sol a pleno, hay una sombra. Llega a la casa, toda la familia está en la puerta de la casa esperándolo, y cuando llega,
vamos a suponer que viene en auto, se baja del auto y espera que todos le vengan a dar un abrazo y un beso. Y resulta que cuando llega ese momento, la familia, la esposa y los hijos, creo que había tenido varios hijos, se arrodillan y besan la sombra que está en el piso. Eso es más o menos seguir la religiosidad o las sombras de las fiestas del Antiguo Testamento. Están besando y están adorando una sombra y no al que es origen de la sombra. Por eso no debemos hacerlo. El centro de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestra adoración, siempre es y debe ser Cristo. Y la Escritura dice que las fiestas son sombras. Ahora, Jesús vino y cumplió en su vida acabadamente aquellas fiestas. ¿Por qué es necesario hacer esta larga introducción? Por lo que hoy es. Hoy sería el día en que Jesús entró de manera triunfal en la ciudad de Jerusalén. Pero ¿por qué Jesús entró ese día de esa manera en la ciudad de Jerusalén? Porque Él tenía que cumplir, Él era el cumplimiento de lo que Dios había dicho que iba a suceder con Él. Su vida era el cumplimiento. Él le dice a sus discípulos, vamos, tengo que ir a Jerusalén a morir. Y uno de los discípulos, no, Señor, ¿para qué vas a ir? No puede ser que no vayas. Para esto he venido. Para esta hora he venido. Para morir en la cruz he venido a este mundo. No puedo no ir a Jerusalén y que me den muerte. El objetivo, el centro era eso. Cada una de las fiestas que el pueblo de Israel celebró por miles de años, interrumpidamente, porque muchas veces no las celebró a las fiestas. Y de hecho, cuando la estaban celebrando en el tiempo de Jesús, la estaban mal celebrando a las fiestas. Pero eso lo vamos a dejar aparte. Eran la sombra del Mesías. Les tenía que abrir el entendimiento y el corazón para creer y para esperar al Mesías. Sin embargo, el pueblo de Israel lo hizo el centro de su adoración. Por eso están en ceguera espiritual, aún hasta el día de hoy, y no pueden ver y no pueden conocer al Mesías Salvador de ellos, porque adoran la sombra. Ha sido puesta ceguera espiritual sobre ellos. Entonces Jesús tiene que cumplir estas fiestas acabadamente en su vida. ¿Y qué decía la fiesta de la Pascua? Éxodo capítulo 12. A ver si lo leemos. No, se me va a desarmar acá. Volviendo a una antigua Biblia, no tan antigua, de algunos 20 años. En Éxodo capítulo 12, recordemos, está el pueblo de Israel en el trato de Dios con el pueblo de Israel y con el pueblo de Egipto. 1. Y Dios ya lleva 9 plagas adelante, que 3 de ellas cubrieron toda la nación y las otras 6 cubrieron solamente a la nación de Egipto. Cuando digo toda la nación me refiero a todos los habitantes, incluido el pueblo de Israel que vivía en Egipto. Pero las 6 de estas 9, las 6 últimas de estas 9, fueron solamente para el pueblo de Egipto que estaban siendo castigados sus dioses, la adoración a sus dioses.
Y llega la última y decisiva plaga, la 10ª. Y Dios les dice cómo lo va a hacer. A ver, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, sí, este mes os será principios de meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. ¿Qué mes? ¿Qué día? El día en el que estaban viviendo en ese momento. A partir de ahí, hacia adelante, debían regirse por esto. A partir de ahí, esta fiesta la tenían que guardar en base a esta fecha. Y esta fecha es el primero de los meses. Hablaba a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, ¿sí? Mas si la familia fuera tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero, ¿sí? El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿sí? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hasta ahí leemos. Y después el Señor con los sucesivos años va a ir agregando algunas particularidades de esto. Pero nos da 3 fechas importantes. El principio del mes, el día 10, el día 14. El día 14 era el día en que se debía inmolar el cordero. El día 15 era el día en que se debía comer. O sea, el día 14 se lo sacrificaba, el día 14 también se lo cocinaba, entre el día 14 y el día 15, y el día 15 se lo comía. El día 10 es el día que se lo debía apartar, que se lo debía separar de los corrales. Entre el día 10 y el día 14 había que hacer algo. Había que revisar. El cordero no era cualquier cordero. Cordero, macho, de 1 año, perfecto. No podía estar quebrado, no podía ser manchado, tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque era una sombra de lo que había de venir, de Cristo, el Cordero de Dios perfecto. Tenemos que determinar cuál es el mes y cuándo comienza ese mes. Es el primer día del año. Después, en otros momentos, el Señor va a decir que debían santificar el primer día del año. Y establece que el primer día lo iban a descubrir de esta manera. Era el primer día de la luna nueva. Está en la Escritura, no lo podemos leer ahora porque todavía no he leído, no he avanzado ni siquiera el 20% de la predicación de esta mañana. De la luna nueva, cuando se ve en la tierra de Israel el primer gajito de la luna nueva, el primer filo de la luna nueva, que se ve en toda la tierra, en realidad lo que pasa es que muchas veces nosotros no los vemos. Ese es el primer día del año, pero tenía que haber una condición. ¿Cómo sabían si era o no era? Recuerden que yo les dije que había un año que eran 13 meses en lugar de 12. No podían contar los meses, 1, 2, 3, 4, 12, este mes es, sino que se debían dar 2 condiciones. Debía ser el primer gajito de la luna nueva, que debía ser visto en la tierra de Israel, y la mies debía estar madura. La cebada debía estar el grano listo para ser cosechado. Entonces, ¿qué tenían que hacer el pueblo de Israel?
los Cohen, a los que nosotros conocemos como los sacerdotes, iban al campo que habían sembrado meses atrás y veían en qué condición estaba la mies. Y si la mies estaba madura para ser levantada, para ser cosechada, entonces sabían que ese era el primer día del año. Y si la mies estaba madura, lo que hacían eran atar manojos, los ataban y los dejaban ahí. O sea, no es que los cortaban. Así como estaban, ataban manojos y los dejaban ahí. Y se volvían y empezaban la preparación porque había comenzado el año. Ahora, si ellos, cuando estaba el primer gajo de luna nueva, iban a los campos de Israel y veían que la mies o que la cebada todavía estaba verde, todavía le faltaba maduración, ¿qué tenían que hacer? Volver y anunciar al pueblo que este año era el año bisiesto, que se le agregaba un mes más. Entonces ese año iba a tener en lugar de 12 meses, 13 meses. Y la próxima luna nueva iba a ser el primer día del año y la mies iba a estar madura. Por eso el año bíblico es agrícola lunar, porque tiene que haber una comprobación entre la madurez de la cebada y el primer día de la luna nueva. ¿Cuándo sucedió eso este año en la tierra de Israel? ¿Alguien tiene idea? Háganle esa pregunta al pueblo de Israel, al pueblo evangélico, y no van a tener la más pálida idea de lo que están hablando, porque no leen la Escritura. Por esas cosas que tiene el Señor, este año cayó 1 de abril. El año que viene les puedo asegurar que no va a caer 1 de abril. Va a ser otra fecha. Puede ser 20 de marzo, 25 de marzo, 5 de abril, 10 de abril, no sé cuándo. Va a depender de la madurez de la mies. Creemos, porque en realidad no estamos en Israel para decir que la mies está madura, que la cebada está madura. Creemos que así fue, o creo que así fue. Si nosotros buscamos el ciclo lunar en nuestros celulares, en el Google, nos va a dar que la luna nueva este año fue el 1 de abril. Y si los Cohen fueron a los campos y comprobaron que la cebada estaba madura, de hecho, desde el año 2000 para adelante, el pueblo de Israel se está encargando de sembrar cebada justamente para corroborar, para recuperar el año bíblico. Si fueron y comprobaron, hoy debería ser el día 10º que leímos recién en Éxodo. ¿Qué había que hacer el día 10º? Era el día en que el Cohen iba a los campos, a los corrales, elegía los corderos, que en un principio fue uno por familia. Después, cuando estuvo la instauración del templo, fueron 7 los corderos que se debían sacrificar en la fiesta de Pesaj o de Pascua. Debían ir y buscarlo y traerlo al templo y llevarlo al templo, y desde ese día, por 4 días, 10, el 11, el 12, o por 5 días, el 10 era el día que se lo elegía, el 11, el 12, el 13 y el 14, había que hacer algo. ¿Qué había que hacer? Había que revisarlo todos los días.
El sacerdote tenía la actividad, el Cohen tenía la actividad de ir al corral nuevamente que estaba en el templo y revisar lo que realmente los corderitos que habían sido traídos fueran de un año. Y que no tuvieran nada ni magullado, ni golpeado, ni enfermo, ni los debían revisar cuidadosamente. ¿Para qué? Para que cuando llegara el día 14 del sacrificio, el sacrificio fuera del animal perfecto. ¿Se entiende hasta ahí? Todos los días, cada día el sacerdote, el Cohen, se levantaba, iba y revisaba el cordero, y lo revisaba. Está bien, está perfecto, se alimenta, bebe agua, va de cuerpo, hace todo lo que tiene que hacer bien. Entonces, recién cuando estaban totalmente seguros de qué era, podían sacrificarlo. Al terminar el día 14, entre las 2 tardes, dice la Escritura, lo sacrificarán. Un día como hoy, un día 10 como hoy, el sacerdote estaba todo el pueblo reunido para la fiesta. Cuando digo todo el pueblo reunido, me refiero a que todos los habitantes de Israel habían descendido a la ciudad de Jerusalén. Es probable que un día 10 como hoy, del primer mes de hace casi 2000 años atrás, cuando Jesús fue entregado, haya habido más de 100.000 personas en la ciudad de Jerusalén, que la ciudad de Jerusalén no es más grande que 20 o 30 manzanas de las que hoy conocemos. Imagínense, no solo la ciudad de Jerusalén, sino todas las ciudades de alrededor llenas de gente que, para cumplir la palabra que el Señor les había mandado de guardar las fiestas del Señor, subían cada año a la ciudad de Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces todo el mundo está alborotado, todo el mundo está feliz, expectante, porque el sumo sacerdote va a ir a los corrales de la tierra de Belén, va a buscar los animales y los va a traer de vuelta y los va a introducir en el templo para que en los próximos 4 días sean revisados y sean luego sacrificados. Entonces, aquel día sale el sacerdote y hay una fiesta, porque es una celebración de preparación para lo que va a ser el Pesaj. Sale el sumo sacerdote a los campos. No recuerdo bien la distancia, creo que son 6 kilómetros. Va caminando, elige los corderos entre la majada y luego debe regresar e ingresar al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, y dirigirse al templo con los corderitos. Esto les va a llevar un par de horas. Mientras tanto, al finalizar, vamos a terminar la historia, cuando el sacerdote volvía con el corderito, era el momento cuando la gente celebraba y festejaba y tiraba ramas de olivo y ramas de almendro a los pies o al paso del sumo sacerdote, entre la entrada de la ciudad de Jerusalén y el templo, que eran aproximadamente unos 200 metros. Ahí es cuando los sacerdotes, todo el resto de los sacerdotes que oficiaban en el templo, se ponían uno al lado de otro, hacían un pasillo por donde iba a pasar el sumo sacerdote con el corderito, con los corderitos, y la multitud estaba a las espaldas de ellos y gritaban y cantaban. ¿Y qué cantaban? ¿Y qué gritaban? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo el tiempo, mientras el sumo sacerdote entraba a la ciudad, incluso ya había filas de gente, de población, porque no entraban todos en la pequeña ciudad de Jerusalén, afuera, y celebraban esto.
y tiraban estas ramas de olivo y de almendro al paso del sumo sacerdote. Mientras tanto, ¿qué hacía Jesús? ¿A dónde estaba? ¿Quién era Él? ¿Y qué dice la Escritura que tenía que hacer? Ya dijimos, Él es el Cristo, no la sombra. Él es el que debía cumplir todo esto. Él es el que debía vivir todo esto. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vayan en sus Biblias, hermanos. No sé si vamos a leer todos los versículos, algunos los he parafraseado. Hacía algún tiempito, antes de Juan 12, Jesús había resucitado a Lázaro. Y luego de que resucitó a Lázaro, otra vez se fue a predicar a la región de Galilea, al norte de Jerusalén. Y todo este tiempo que pasó, que fueron un par de meses, los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿qué estuvo pasando entre los fariseos, los saduceos y los escribas? Estuvieron juntando herrumbre. Se les estaba hinchando cada vez más la yugular. ¿Por qué? Porque Jesús, que predicaba el evangelio del reino de Dios, estaba ganando cada vez más popularidad. De hecho, dice la Escritura que lo querían matar a Jesús y a Lázaro también. Pero Jesús predicaba en la región de Galilea. Y estando en la región de Galilea, sabiendo que su tiempo había llegado, que ya era la hora, esto nos dice el libro de Mateo, les dice a sus discípulos: bueno, muchachos, vamos, levantémonos que tengo que ir a Jerusalén para ser sacrificado. Hay un par de veces, recordarán en la Escritura tal vez, cuando Jesús anuncia su muerte. Esta es una de esas veces. Ahí es cuando uno de los discípulos le dice: no, Señor, ningún mal te acontezca. Le dice: no, estás equivocado. Para esta hora he venido. Para esto he sido enviado por el Padre. Voy a glorificar al Padre y el Padre me va a glorificar a mí. Lo dice también el libro de Mateo. Cosa rara, porque nosotros tenemos otra idea de lo que es darle gloria a Dios. El Padre glorifica al Hijo matándolo en una cruz. Un poquito diferente a los conceptos que tenemos hoy nosotros en nuestro vivir en este tiempo. Entonces, Jesús se dispone para ir a esta fiesta. Él todos los años iba a la fiesta, pero este año va a ser especial porque Él sabe que es la última fiesta, cuando Él va a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, allá por el libro de Hebreos, entre otros pasajes, Hebreos lo deja muy claro, ¿sí? Hebreos 9:22 y 10:31, si mal no recuerdo, porque es necesario que sea derramada sangre, porque sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Era necesaria que sea derramada sangre como perfecta, santa, sin mancha y sin pecado. Y el único hombre que lo pudo haber hecho desde Adán hasta nuestros días fue Jesucristo. Era necesario, para esto había venido. ¿Para qué? Para derramar su sangre, para pagar el precio que exigía el Padre. Desde Adán y Eva, desde que Adán y Eva pecaron, Dios estableció cuál iba a ser el mecanismo para perdonar a la humanidad. ¿Cuál fue el mecanismo que Dios estableció con Adán y Eva? Cuando ellos pecan, ellos se ven desnudos, se cubren con hoja de palmera, y Dios, ¿qué hace? Después que habla con ellos, sacrifica animales, derrama sangre para sacarle la piel, para vestir a sus hijos.
Ahí es el primer establecimiento de lo que debía ser para el perdón de pecados. El sacrificio de sangre perfecta, sin mancha, sin pecado. Nos dice el apóstol Pablo, nos dice el escritor del Evangelio de Hebreos también, que nunca la sangre de animales podía quitar el pecado. Por eso era necesario que día tras día y año tras año se siguiera sacrificando uno y otro cordero, porque esos corderos eran una sombra, porque esos corderos eran imperfectos, a pesar de que podrían haber sido perfectos físicamente. Nunca la sangre de un animal puede quitar el precio del pecado. El precio era derramamiento de sangre pía, santa, sin mancha, y la única sangre que reunía estos requisitos fue la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. Entonces Jesús había venido para esto y Él dice, vamos a la ciudad de Jerusalén. Estaba en una ciudad no muy lejana. Caminan durante aquel día. ¿Qué era qué día? San Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. La Pascua debía comerse el día 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 6 días antes, el día séptimo, Jesús va a Betania, a la casa de Lázaro, Marta y María. Va en sábado o en sabbat. La casa de Lázaro quedaba a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y dice el versículo 1, ahí de Juan 12, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Jesús caminó desde la aldea en donde estaba hasta la aldea de Betania, y cuando llegó a la hora del atardecer dijeron, hay fiesta, ha llegado el maestro con todos sus discípulos, vamos a hacer una cena. Y prepararon la cena y celebraron aquel tiempo. Y dice que la gente de la ciudad se enteró de que la gente de la ciudad de Jerusalén se enteró de que Jesús había ido a la casa de Lázaro. Así que salieron de la ciudad de Jerusalén y fueron a la fiesta. Y estuvieron allí con el Señor. Es este el momento en cuando vamos a seguir leyendo el pasaje. Dice, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo, no, porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón. Había dicho aquello no porque se cuidara, porque tuviera misericordia de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que María rompe este perfume de mucho precio en los pies de Jesús. Y Jesús dice esta declaración, otra vez, déjenla, porque para mi sepultura ha preparado este tiempo. Se sabe que el perfume de nardo
lejos de ser un perfume francés, es un perfume que cuando alguien se lo colocaba, al menos el olor permanecía por 6 días. ¿Cuántos días antes de la Pascua eran? 6 días. No era casualidad. El Señor estaba cumpliendo acabadamente lo que había venido a cumplir. Literalmente. Se queda con ellos, pasa aquella noche con ellos y muy temprano de mañana Jesús va a hacer lo que todos hacían, ir a adorar al templo en este tiempo, y se dispone a ir al templo. Más o menos 3 kilómetros tiene que caminar. Y va a suceder lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Jesús se dispone, deja la casa de Lázaro, Marta y María la mañana temprano. ¿Y qué estaba sucediendo en el templo? ¿Qué había sucedido? ¿Qué habíamos dicho que había sucedido? En el día 10, un día como hoy. Hoy es 10 de abril para nuestro territorio, de Aviv para la tierra de Israel. Cuando la mies está madura. ¿Qué debía suceder? Tenía que salir el sumo sacerdote, ir a los corrales de Belén, buscar a los corderitos y traerlos de nuevo. Había salido el sumo sacerdote temprano, el pueblo lo había festejado, lo había despedido y lo estaban esperando. ¿Cuándo ocurre que Jesús va a ingresar a la ciudad? ¿De qué manera va a ingresar? Como había sido profetizado. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando en un asno sobre un pollino, hijo de asna. Un pollino era un asno que nunca había sido montado. No era cualquier asno, no era cualquier burrito. Esta mañana venía escuchando y como todos más o menos relacionan la fecha, han vuelto a poner una canción que dice qué bruto eres. No sé quién lo canta. Gracias. Burro, qué burro eres. No era a ti a quien aplaudían, sino al que iba montado sobre ti. Y han banalizado este momento tan sublime en esa canción. Ya conocemos algo de la historia. Jesús le dice a sus discípulos: vayan, van a encontrar un burro atado, díganle, el Señor me dice que lo necesita, y lo traen, y Jesús se sube sobre ese pollino y lo llevan, lo introducen, pero no en la misma dirección. Lo introducen por la misma puerta por donde debía entrar el sumo sacerdote con el cordero. Pero Jesús viene de la dirección sur y el sacerdote debía venir de la dirección norte. Estuvimos, por la gracia del Señor, en esa puerta, pudimos recorrer ese camino, pudimos ver, pisar aproximadamente la tierra en donde el Señor se hubiese subido al pollino y desde donde hubiese entrado por ese lugar. Y cuando entra a la ciudad, ¿qué sucede? Antes de entrar, los seguidores, los que habían salido de la ciudad, habían ido a festejar a la casa de Lázaro, Marta y María, que creían en Jesús. ¿Qué hacen? Empiezan a aplaudir y empiezan a cantar aún afuera de la ciudad. Hosana, bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor. Y empiezan a aplaudir y empiezan a cantar.
y empiezan a tirar sus mantos. Entonces, cuando adentro de la ciudad se escucha esto, todos los sacerdotes hacen sonar las campanas y salen a hacer la línea, la fila, para dejar el pasillo para que entre el sacerdote, el sumo sacerdote con el cordero, porque dice, viene el sumo sacerdote con el cordero. Y toda la ciudad de Jerusalén, todos los que estaban habitando allí, los que habían alquilado todas las posadas que había posible, los que estaban en la casa de los familiares y los que no se habían quedado en las calles esperando ese momento, toman las ramas que habían preparado para ese momento y van corriendo a donde estaba esa fila, ese pasillo para que entrara el sumo sacerdote, y empiezan a cantar juntamente con los que estaban afuera de la ciudad: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, pensando que el que venía era el sumo sacerdote con el cordero, y el que entra a la ciudad, ¿quién es? El cordero. Juan 1:29 dice, Juan el Bautista, cuando lo va a bautizar, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No entró aquel día, no entró cualquier cordero, entró el Mesías, el Salvador del mundo. Y se hace fiesta cuando el Salvador del mundo entra a la ciudad de Jerusalén, y todos cantan y todos gritan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Adón, de Adonai, en el nombre del Padre, bendito el que viene. Y no deja, una multitud no deja de cantar y de gritar y de arrojar delante del paso de este pollino que está cumpliendo el pasaje o la profecía de Jeremías 9:9, de Zacarías 9:9. Bendito el que viene, bendito el que viene. Y cuando los sacerdotes lo ven, se tienen que haber sorprendido y tienen que haber dicho: no, cállense, no, este no es, deténganlo ahí, paren, no, paren, que este no es. Sin embargo, está entrando el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Va a avanzar un poco más sobre estos 200 o 300 metros que tenía que andar hasta el templo. Y mientras va andando, los que estaban allí entre medio, ¿qué le dicen? Los sacerdotes que estaban ahí cerca, ¿qué le dicen? Rabí, manda que se callen. Le gritaban a Jesús. Jesús iba en el pollino y los que estaban haciendo el pasillo les gritaron: Rabí, manda que se callen. Están celebrando algo que no tienen que celebrar. En realidad estaban celebrando lo que tenían que celebrar, solo que ellos no sabían que esto era literalmente así. ¿Y Jesús qué les dice? De cierto les digo que si estos se callan, las piedras hablarán. Y Jesús entra al templo de la misma manera en que había sido establecido en la Escritura que debía ser. El día 10 del mes me separarás un cordero en la plenitud de la vida al año, perfecto, sin mancha. Jesús a sus 33 años estaba en la plenitud de la vida. Era sin mancha. Es llevado al templo. Es proclamado por los seguidores de Jesús. Es proclamado, aclamado por todos los que habían creído en Él, más todos los que esperaban la venida del Mesías, sin saber que estaban frente al Mesías, o muchos de ellos, sin saber
que estaban frente al Mesías. Jesús finalmente aquel día va a entrar al templo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué actividad va a desarrollar? Jesús nunca fue al templo para adorar. Y la razón por la cual Jesús todas las veces que fue al templo nunca fue para adorar es porque no había nada para adorar en el templo. Se encuentra con ese panorama que muchos describimos, que muchos conocemos. Se desmonta del pollino y se monta en cólera. ¿Y qué hace? Por segunda vez. Ya lo había hecho una vez al principio de su ministerio, ahora lo va a volver a hacer. Por 2 veces el Señor limpia el templo. Agarra un azote y empieza a azotar a los cambistas que habían hecho de la casa del Padre una cueva de ladrones, un comercio. Y desparrama las mesas, las monedas y hace eso aquel día. Todos los comerciantes, imagínense que van ahí cuando se hacen los eventos estos en la calle Angosta y están en las partes esas de donde están o acá en la plaza San Martín, donde están los feriantes, gracias. Y le agarran a patada los puestos. Y le agarran todas las cosas que están arriba de la mesa y las tiran. ¿Qué hace la gente que está por ahí? Lo mismo que hacen cuando se vuelca un camión en la ruta que lleva carne o corderos o lo que sea. ¿Qué hacen? Saquean. Qué contentos que se ponen los feriantes, ¿o no? Los dueños de los puestos. Lo empiezan a correr, lo empiezan a denunciar. Sin embargo, el Señor lleva a cabo aquella limpieza y se enojan y se enardecen con Él. Ya tenía a los sacerdotes enojados, porque lo que estaba preparado como una fiesta para cuando ingresara el sumo sacerdote, lo había absorbido el Señor, lo había tomado el Señor. Y ahora hace este lío, y los otros que estaban en el templo se enojan aún mucho más. Y el Señor lo que hace en este momento es esconderse entre la multitud en la ciudad de Jerusalén. Hasta este primer día, el día 10, un día como hoy, hasta la hora de la tarde, cuando ya el día cerraba, ya les había arruinado el día a los sacerdotes, ya habían arruinado toda la fiesta. Cuando el sumo sacerdote viene con los corderitos abajo del brazo para entrar a la ciudad y se encuentra con que está todo desordenado, está todo hecho un lío, está toda la ciudad convulsionada por todo lo que ha pasado, Jesús finalmente aquella tarde sale de la ciudad de Jerusalén, otra vez va a la casa de Lázaro. Y la historia continuará mañana. ¿Qué debía suceder al día siguiente? Recuerden que Jesús vino a cumplir las fiestas. ¿Qué se debía hacer el día 11, el 12, el 13 y el 14 con el corderito? Había que inspeccionarlo. Jesús va a volver cada uno de estos días a la ciudad de Jerusalén. De mañana iba a Jerusalén, a la tarde se retiraba, iba otra vez a la casa de Lázaro. A la mañana otra vez iba, el día 12, el 13 y el 14, y así lo hizo. Y cada día fue al templo. Pero ya no tuvo que limpiar. Es probable que hayan entendido el mensaje y no hayan vuelto a armar la feria adentro del templo.
Y Jesús cada día deja enseñanzas claras, puntuales, específicas a sus discípulos y a toda la población. ¿Qué es esto que Él enseña? Todos los días trae enseñanza. Es que Él está siendo examinado en su doctrina. Él está siendo inspeccionado a ver de quién era y qué decía. De hecho, esto no lo voy a decir, lo voy a decir el día miércoles en la reunión. Pilato, el día 14, a la hora novena, a la hora tercera, dice lo mismo que tenía que salir de la boca del sumo sacerdote cuando aprobaba el corderito para ser sacrificado ese día. ¿Cuándo lo hace Pilato? ¿En dónde lo hace Pilato? ¿Y por qué lo hace Pilato? Eso lo vamos a ver el día miércoles en la reunión de oración. No se pierdan ese capítulo. Cada día el Señor fue al templo a explicar la enseñanza y la doctrina del Padre, de las Escrituras. Todo lo que para el pueblo de Israel era una sombra, Él les está diciendo lo que es y lo que va a suceder. Y Él es examinado. Es ocultado minuciosamente. Podemos leer los capítulos que siguen en el Evangelio de Juan, más todos los pasajes paralelos en Mateo, en Marcos y en Lucas. De hecho, en realidad debemos leerlos a todos para tener una semblanza de todo lo que aconteció en aquellos días, o al menos de una buena parte de lo que aconteció en aquellos días. Si no, no vamos a conocer quién Él es. No vamos a tener discernimiento de por qué vino a esta tierra a morir en aquella cruz. No vamos a poder ver cómo el Señor cumplió acabadamente, puntualmente, específicamente todo lo que estaba establecido en la ley acerca de Él. Todo lo que el Padre había dicho que iba a suceder, todo lo que por miles de años, 1400 años aproximadamente, el pueblo de Israel había recordado, Jesús lo cumplió. Recuerden el pasaje que Él dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él lo cumplió espiritualmente y naturalmente tuvo que cumplirlo. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la celebración escritural. Estos son los acontecimientos que ocurrieron hace casi 2000 años en la tierra de Jerusalén, literalmente en un día como hoy, que no tiene que ver, tiene muy poco que ver con lo que festejan en muchas iglesias, principalmente en la Iglesia Católica en este día. ¿Saben lo que es la misa? Generalmente nosotros relacionamos el término misa a la reunión que tiene la Iglesia Católica durante 1 hora cada día o cada semana. Sin embargo, misa significa sacrificio, holocausto. Y la misa de ellos es el momento en el que comparten. Esto es de acuerdo a lo que está establecido.
como doctrina base de la Iglesia Católica. Cada vez que ellos comparten lo que es la hostia, el momento de el compartir lo que llamamos la Santa Mesa o la Santa Cena del Señor, ellos dicen la doctrina de la Iglesia Católica, que ellos literalmente están sacrificando otra vez al Cordero. Dice Hebreos que el Cordero que fue inmolado fue una vez y para siempre. Y no hay más sacrificio que el del Cordero real, el Cordero verdadero, que es Cristo. En esto debemos pensar siempre.